Sabemos que nos esperás. Por eso estamos aquí. Hacete amigo. Con lo que vos querés. 4 de la tarde con 1 minuto, 13 grados 4 décimos la temperatura, la humedad del 86%, el cielo continúa nublado. Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente, bueno, es o se presta, ¿no?, al debate, a la polémica. Hay un cambio generacional y esto nadie lo puede negar, ¿no? Indudablemente, siento que no hemos crecido, no nos han educado de la misma manera en que están creciendo los chicos de hoy, o lo mismo ha sucedido con nuestros padres, pero esto históricamente ha sido así, ¿no? De una generación a la otra. Lo que pasa es que parece como que los roles están un poco trastocados, y realmente estuve leyendo una nota muy pero muy interesante que se titula Hijos con reglas propias, cambio generacional o padres debilitados. Y me pareció muy interesante poder, junto a esta especialista, tratar de entender esta realidad de hoy. No vamos a decir si épocas pasadas fueron mejores o peores, sino tratar de entender qué sucede en este momento. Y por eso estoy en comunicación con la licenciada en psicología Yasmín Gulit, que es especialista en terapia de pareja y constelaciones familiares y autora de un método propio que tiene para trabajar que se llama Amor en Orden. Yasmín, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes a la audiencia. Muy bien, gracias. Qué interesante, no, gracias por atendernos, por favor. Qué interesante todo esto, ¿no? Y además me gusta mucho cómo lo planteas, porque Yasmín cuenta, y en todo caso ahora nos va a explicar dentro de todo esto, que estamos viviendo un momento que podría ser el hijo, o en todo caso el nieto, de los años 60, o de la revolución ocurrida en el 60. ¿Por qué? Bueno, es un tema etario, ¿no? Yo soy de esa época, digamos, yo fui joven en los 70 y viví toda esta revolución en donde en esa época ya se podía ver que había padres más anticuados, que tenían reglas bastante firmes, y convivíamos entre los mismos adolescentes con padres más permisivos, no tan permisivos como los de ahora, pero sí mucho más permisivos. En ese sentido digo que somos hijos y nietos porque los papás de esta época tienen más o menos entre 30, 40 años y bueno, sería la edad de los hijos, ¿no? Y vos hablas de una revolución en esa época, ¿no? Claro, porque estuvieron los Beatles en realidad precedido, hasta que en el último año, creo, de los 50, pero es en el 60 que aparece la pastilla anticonceptiva, empezó a desmerecerse un poco la lactancia materna durante los primeros años del 60, y en los 70 ya, bueno, estuvieron los Beatles, que trajo el pelo largo, digamos, se descontracturaron los jóvenes bastante, y bueno, eso fue la revolución, ¿no? El hipismo. ¿Y todo eso cambió la relación o los vínculos entre padres e hijos? Claro, porque en esa época la rebeldía, que siempre fue natural en los adolescentes, en esa época se externalizaba, se exteriorizaba. Los jóvenes, la rebeldía estaba en la ropa, estaba en el pelo, estaba en la calle, digamos, era una rebeldía. No nos olvidemos que hubo una gran revolución estudiantil en Francia en mayo del 68. Digamos, todo eso era mucho más elocuente que las rebeldías que habían tenido todas las generaciones anteriores. Ahora, Yasmín, en esta nota que vos escribís, en este artículo, hablás en un momento y todos quienes tenemos más de 40 y 50 años recordamos esta típica, ¿no? De, bueno, viene gente a comer a casa y todos los grandes sentados en una mesa y los chicos en otra. Y vos describís esto, ¿no? La mesa de los grandes, las mesas de los chicos. ¿Cómo se pasó de eso a un momento donde, bueno, vos justamente hablas de esto, los chicos se convirtieron en protagonistas absolutos de la vida de los padres? Total, sí, totales. Eso, según mi punto de vista, tiene mucho que ver con una irreverencia, por decirlo así, o con una falta de aceptación de estos que hoy son padres. Ellos nunca salieron de esa posición adolescente. Es necesario en la adolescencia oponerse a los padres,
para definir una personalidad, ¿no? Para terminar de definirla. Pero después de los 25 años uno piensa distinto, es decir, uno tiene que ir rotando, moviéndose con la edad, con las experiencias, y lo que se da, que es un fenómeno nuevo, es diferente a la diferencia generacional de antes. Este fenómeno es de toda una generación que rechazan absolutamente los límites, considerándolos autoritarios, ¿no? Que eran represión, autoritarismo, y yo antes pensaba que eso era un fenómeno argentino porque habíamos tenido unas experiencias de gobiernos no elegidos por el pueblo, pero después me encuentro que no, que en Europa pasa lo mismo, es decir, en Europa también, en los países latinos de Europa, pasa también que asocian la palabra orden con autoritarismo, con fascismo, con nazismo, y bueno, hay un profundo rechazo y falta de aceptación, especialmente. O sea, falta de aceptación de los límites de parte de los chicos, de los adolescentes o los jóvenes de hoy. No, de los papás de hoy. De los papás para imponer ese límite. Los papás de hoy no adhieren a la educación que recibieron, la consideran mala, represora, autoritaria. Nunca se pusieron en otro lugar a decir, bueno, pero esto resultó, yo soy una persona educada, pude estudiar, porque acá el tema no es solamente que sean maleducados y que se porten mal cuando van a comer afuera o a la casa de otro. El problema más grave y más profundo es que no se enseña a los hijos a tolerar la frustración. Y esto es muy grave porque estamos con un alto porcentaje de jóvenes niños que ni estudian ni trabajan, los más adolescentes de ahora están saturados con las pantallas y no tienen deseo. Y eso es horrible. Eso es tristísimo. Vos hablás de hipersensibilidad en los jóvenes, de chicos que ponen sus propias reglas, ¿no? Frente a padres que no, como vos decías antes, no ponen los límites. Claro, hipersensibilidad que dicen, no, esto no lo quiero comer, no, esto no, y los padres les hacen otra comida o les preguntan qué quieren comer cuando tienen 2 años. Después otros que no se pueden dormir si no tienen el televisor encendido. Tienen ese tipo de sí, que a nosotros ni se nos ocurría, ¿no? Claro. Es más, ni teníamos televisor en la pieza. Y más bien. es realmente claro. Ahora, Jazmín, se privilegiaba la familia, uno veía en familia la televisión. Claro. Ahora, ¿qué hacen frente a esto los padres o cómo lo resuelven? Bueno, hacen múltiples consultas. Yo no sé cómo es allá en Sunchales, si esto también está ocurriendo. Lo de las pantallas estoy segura que sí, la falta de límites. Pero acá en Capital lo que pasa mucho es que los papás recurren a múltiples profesionales. Es decir, los niños, además de tener agenda completa, porque van a danza, computación, inglesa, a fútbol y a un montón de actividades, también van a la fonoaudióloga, a la psicopedagoga, al psicólogo, y viven, digamos, para afuera de la casa, ¿no? Les cuesta registrar que quizás hay algo en la intimidad, algo que está pasando adentro de la casa. No sé, tal vez muchos de estos problemas a lo mejor se solucionarían poniendo un límite. Muchas veces se dicen, o los profesionales dicen, y todos decimos que los chicos a veces reclaman, ¿no? O actúan de manera que están pidiendo límites. Lo están pidiendo. Los chicos siempre piden límites. Siempre. Y cuando uno los ve con un berrinche, bueno, en realidad no le hace mal pasar un rato de berrinche y atravesarlo. U otro fenómeno que cuando un nenito dice me aburro, los papás enseguida se sienten en deuda. No, estamos viviendo una época, una cultura en donde no se puede aburrir. Y quiero decir, antes, muy antiguamente, existía la angustia, existía el aburrimiento, pero bueno, uno de ahí tenía que arreglárselas, digamos, y salían elementos creativos. O sea lo preocupante es que no se está incentivando la creatividad.
Y según tu mirada y tu análisis, y digamos, todo este deambular de los padres, entre psicólogos, entre pediatras, digamos, más que un caso clínico, como vos decís, se trata de una cuestión de límites. O sea, todo llega a este punto, ¿no? Todo llega a este punto y a papás que están debilitados porque no están ocupando su lugar. Y ellos están debilitados en su función, claro, al no poder ellos, los padres, tolerar la frustración de sus hijos. Porque es muy sencillo. Cuando uno tiene 17 años, imagina qué tipo de madre o de padre va a ser. Sí. Y se imagina que no, que esos límites horribles que le ponían, que uno no le iba a hacer pasar cosas feas a los hijos. Pero esa es una promesa de los 17, digamos. Uno no puede poner al hijo como protagonista. No porque no sean importantes, porque si no yo parezco una madre desalmada, pero yo soy mamá y eduqué a mis hijos con todo el desafío que implicaba poner límites en una sociedad que no ponía límites. Claro. No, está bien, pero digamos encontrar un equilibrio. Claro. Sin llegar a lo de nuestros padres, a lo mejor, o a de padres que eran muy estrictos, pero tampoco sin absolutamente nada de reglas, ¿no? Lo que pasa, Fabiola, que en la práctica clínica, como yo soy una persona mayor ya, y digamos atiendo hace 35 años, y te digo que cambió tanto la consulta, porque cuando uno venía con una represión de padres restrictivos, tenía contra qué luchar y qué poder elaborar. Ahora los adolescentes vienen con angustia que no tiene borde, y eso es mucho más difícil de trabajar, porque cuesta estructurar un yo. Claro. El yo se estructura a partir de la falta, el deseo se estructura a partir de la falta. Por eso es tan importante poder frustrarlos y, bueno, jugar el papel de malos a veces. Claro, ¿no? Pues, y que sepan aceptar una renuncia Exacto. Sí, yo tengo un lema que dice así: la renuncia es el fertilizante de la felicidad. Wow, claro. Es que es necesario también entender eso para crecer, ¿no? Y evolucionar. Y sí, porque si no, todavía estaríamos usando pañales. Claro. Si no supiéramos postergar. Claro, ahí está, aprender a controlar un impulso. Por ejemplo, hacer pis. Si eso no es crecer, ¿dónde está el crecimiento? Claro, y bueno, ahora tenemos también que hay mucha violencia en las escuelas. Estoy hablando de niños chicos, ¿no? Y eso también es porque no aprendieron a postergar. No es que uno no se enoje. Uno se puede enojar, pero también tiene que medir la situación, ¿no? Clarísimo. Jazmín, quiero agradecerte enormemente por este tiempo, por ayudarnos a pensar y a entender esta realidad, y bueno, te comprometo para más adelante hablar sobre las constelaciones familiares, porque realmente sé que sos especialista en esto y es un tema que se viene escuchando muchísimo, y algunos decimos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata concretamente? Está bueno ahondar en el tema y saber un poquito más al respecto, así es que bueno, estaremos nuevamente en contacto, ¿vale? Bueno, cómo no, Fabiola. Abrazo enorme. Un saludo y saludo a la audiencia. Hasta pronto. Era Jazmín Gulí, licenciada en Psicología, especialista en terapia de parejas y constelaciones familiares y autora del método propio Amor en Orden. Entonces, hablando justamente de esta generación, ¿no? De los chicos con reglas propias, de esto que tiene que ver seguramente con un cambio generacional, eso no lo vamos a negar, pero que también ella sostiene hay una figura de un padre o de padres debilitados, ¿no? De estos chicos que son hipersensibles, que tienen problemas en la escuela, que no se adaptan a rutinas básicas y exigen reglas propias. Y los padres que deambulan entre especialistas, psicólogos, educadores, y el diagnóstico es siempre el mismo, que más que un caso clínico, se trata de una cuestión de límites en los roles familiares.